Pero ahora vamos con lo que estábamos anunciando. Narda Velarde, la madre de la hija de este empresario norteño, que ahora es el mejor amigo de Pamela López, con quien suele verse muy frecuentemente acompañándola a diferentes fiestas, ahora resulta que ha tenido un incidente con la madre de su hija. Ella lo acusa de violencia psicológica y esta es la segunda denuncia que le pone en unos cuantos meses, porque ya antes le puso uno e incluso ella y su hija tienen protección, pidieron garantías y se las otorgaron. Denunciante, Narda Sofía Velarde García. Denunciado, Luis Fernando Rodríguez Córdoba, por haber sido víctima de los presuntos hechos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en la modalidad de violencia psicológica e incumplimiento de medidas de protección. Pásenle la voz a Pamela López, porque su íntimo amiguito Luis Fernando Rodríguez, sí con el que la hemos visto saliendo seguido de juerga, una vez más fue denunciado por su expareja Narda Velarde de haberla insultado y humillado en su casa en Piura como figura en el parte policial frente a su menor hija. Llego del trabajo con mi menor hija, donde encuentro en el interior de mi domicilio al denunciado. Le pide que se retire del inmueble, donde se niega a hacerlo. Refiere que no se iba a retirar ya que ella estaba mal de la cabeza. Cuando ve que llamo a la policía, este se retira del inmueble, haciendo gestos de burla. Todos estos hechos han sido en presencia de la menor. Sí, Pamela, mira, esta es la denuncia. Tú que andas luchando por lo mismo, por la no violencia. El ex de tu disque conocida Narda Velarde, con la que te ibas de juerga y con el que ahora estarías todavía saliendo a caleta, estaría en las mismas que el padre de tus hijos, Cristian Cueva. Pues resulta que Luis Fernando, este miércoles 30 de octubre, fue denunciado por Narda. Ella fue a la comisaría cerca a las 9 de la noche para contar el maltrato psicológico del que vendrían siendo víctimas ella y su menor hija de apenas 7 años por parte del amiguísimo de la López. Hechos suscitados el día 30 de octubre, a horas 5:30 aproximadamente. La denunciante manifiesta que se habían comunicado mediante el aplicativo WhatsApp, indicándole que si podía recoger a su hija al día siguiente a las 6 de la tarde, ya que tenía una fiesta de Halloween. El denunciado le pide hablar con su hija, le indica que está mal de la cabeza, que cómo quiere que la lleve a esa hora, que él no puede, que mejor la lleve su mamá. La denunciante le responde cómo así quiere que su hija esté con él, donde le responde con palabras hirientes, ofensivo y humillantes, donde le causa daño psicológico hacia la denunciante. Denuncias que conocemos se hacen desde que la López fue captada junto a Luis Fernando, el ex de la que negó ser su amiga, Narda Velarde. Pues recordemos que el 9 de septiembre Narda también denunció por violencia psicológica al padre de su hija. Pero ante terrible acusación, ¿qué tendrá que decir ahora el íntimo de la ex de Cueva? Me acerqué a la casa porque la nana me había dicho que ya se había acabado la primera cisterna que habíamos llevado de agua. Estuve afuera un rato, mis mascotitas salieron, han estado conmigo 1 minuto o 2 minutos creo yo. Hemos estado vaciando el agua para la casa, se apareció Narda, me imagino que los de la garita me habrán avisado, me comenzó a grabar y decirme, bueno, tú no puedes estar acá, estás haciendo violencia psicológica contra mi persona. Vi a mi hija, la vi de lejito, la saludé. Como ella comenzó a grabar, comenzó a llamar a la policía, bueno, opté por retirarme caminando. Es más, nos brindó estos audios que habrían sido grabados dentro de la comisaría, con los que trataría de demostrar que Narda estaría usando a su hija para dejar como mal padre al amiguito de Pamela López. Se me partió el alma que Narda le dijo a su hija, como si estuviera manipulada, que le diga a los policías que estás con orden de alejamiento, no debería meterla a la bebé. La bebé diciendo, mi papá tiene orden de alejamiento porque tiene que recibir terapia. A los policías no deberían meter a la bebé. Lo que se aceptó el íntimo de la López fueron los insultos contra la madre de su hija que figuran en la denuncia anterior del 9 de septiembre y por lo que ella pidió medidas de protección. Porque mi hija ese fin de semana yo la vería, porque ella viajó a Lima a divertirse como siempre lo hace. Optó porque mi hija esté con la vecina y no con su papá. Me expresé mal por ese acontecimiento. Reitero, no justifico eso. Tras ello intentó
intentamos comunicarnos con Narda para conocer su descargo, pero no obtuvimos respuesta de su parte. Pero igual, ojo Pamela, piensa bien con quién te juntas y no te vayas de Guatemala a Guatepeor. Es increíble. Este hombre, y esto debería de tenerlo muy en cuenta, Pamela López, que un hombre que sigue teniendo un comportamiento machista y dominante con respecto de una mujer a la que ya dejó, con la que si bien es cierto tiene una hija, puede ser él el sostén económico de esa hija, de esa casa, pero eso no le da ningún derecho a tener que irrumpir en su casa sin su permiso. Porque una vez que un hombre abandona un hogar, ya tú tienes que pedir permiso para entrar. No porque tú mantengas, no porque tú le pases la mantención, no porque tú pagues el agua, la luz, la comida, tienes el derecho de entrar, por si acaso. Atención, Pamela, no estés repitiendo patrones, porque desgraciadamente cuando la gente no va a terapia, cuando la gente no sana sus heridas, repite patrones y encuentra siempre uno tras otro igualitos cortados por la misma tijera. A mí me sorprende que este hombre tenga este comportamiento y diga esto. Esto es lo que me ha llamado la atención de todo su discurso que no me convence. Dice que la vez pasada que ella lo demandó fue porque él acepta que sí se le pasó la mano en el verbo, en lo que le dijo. Pero dice, porque mi hija, dice, ese fin de semana yo la vería porque ella viajó a Lima a divertirse como siempre lo hace. Y nunca le negué eso, jamás, ni cuando estaba con mi hija, menos ahora que decidimos separarnos. Pero optó porque mi hija esté con la vecina y no con su papá. Y me expresé mal por ese acontecimiento. O sea, él sí puede venir a Lima a divertirse con Pamela López, a salir hasta domingos por la noche, hasta la madrugada del lunes. Él sí puede hacer de su vida un carnaval. Y ella, la madre de su hija, no puede venir a Lima a divertirse con sus amigas. Tiene que quedarse en su casita cuidando a su hija. Si ella decide que su hija se va a quedar con su amiga la vecina y además con una nana o además con un familiar y ella, o sea, él tiene que reclamarle por eso. No, no tiene que reclamarle por eso, porque ellas, las dos, tienen medidas de protección. Ahí vemos a Narda llegando hasta la comisaría en la noche de ayer a poner la denuncia porque él estaba dentro de su casa, ya estaba en su casa y se pusieron a discutir delante de la niña. Y esas son cosas que se tienen que evitar. No se dan cuenta que los hombres, Pamela López debería darse cuenta de esto. O sea, no hay justificación para que un hombre maltrate psicológicamente o físicamente a una mujer. No porque sea la madre de tu hija, tú vas a querer tener control sobre esa casa, sobre esa hija y sobre todo lo que pasa ahí. No. No es así. Una mujer cuando se ha separado decide qué días, porque para eso hay una conciliación donde tú decides qué días tú te llevas a la niña, qué días no te llevas a la niña. No es que tú tengas política de puertas abiertas, sobre todo si vas a venir a recriminar cosas o van a ponerse a discutir delante de una criatura. Así que yo en ese sentido yo no soy machista en mi manera de pensar. Yo pienso que lo mismo para ti, lo mismo es para mí. No es lo ancho para ti y lo angosto para mí. Pamela López debería de tener mucho cuidado con el tipo de amistad que tiene con este Luis Fernando Rodríguez, porque un hombre que se comporta así al dejar una relación, lo mismo va a pasar contigo. Y Pamela López ya debería haber aprendido la lección. Tiene un Cueva que se comporta de esa manera con ella, como lo estamos viendo todos, ¿no? Y debería más bien alejarse de hombres así. Después las mujeres se quejan, ay, no tengo mala suerte en el amor, siempre escojo mal, siempre tengo mala suerte. No, lo que pasa es que no estás preparada para una nueva relación. Tendrías que primero curarte tú, curarte muy bien y tomarte tu tiempo para que atraigas así hombres sanos,